Todavía tengo la lista de reproducción que hicimos en mi móvil. Es principalmente pop basura de los 2000 y algunas bandas indie que encontró en TikTok. Solíamos conducir durante horas en mi Honda destartalada solo escuchándolo. Eso era lo nuestro. Íbamos al autoservicio de Wendy's, cocíamos 2 Frosties y simplemente conducíamos hasta que se encendía la luz del gas. Katie era genial. No era solo mi hermana. Ella era la única persona en la casa que realmente lo entendía. Supongo que nuestros padres estaban bien. Nos querían, pero estaban viejos y cansados. Eran el tipo de padres que se dormían en el sofá a las 8 de la tarde y se preocupaban más por el césped que por cualquier otra cosa. Katie y yo éramos un equipo. Cuando me escapé para ir a esa hoguera de segundo año, ella metió almohadas bajo mi edredón para que pareciera que estaba dormido. Cuando suspendió el examen final de matemáticas, intercepté el boletín de notas que había en el correo y lo quemamos en la hoguera del jardín. Nos cuidábamos mutuamente. Estábamos atrapados en el mismo suburbio aburrido, yendo al mismo colegio aburrido, lidiando con la misma gente aburrida. Sobrevivimos burlándonos de todo. Teníamos un comentario continuo sobre el mundo. Si veíamos a alguien con un sombrero raro, nos mirábamos y sabíamos lo que el otro estaba pensando. Ni siquiera tuvimos que decirlo. Por eso lo que hice no tiene sentido. Ahora que lo miro atrás, intento encontrar una razón. Intento encontrar alguna rabia oscura profunda o algún resentimiento oculto. La gente siempre quiere una razón. Los terapeutas con los que hablo ahora siempre buscan algún trauma de la infancia o alguna rivalidad entre hermanos. Quieren una historia en la que en secreto la odiara. Pero no hay nada. Fue simplemente una tarde cualquiera. Katie llevaba meses hablando de ese chico, Alex. Estaba obsesionada. Escribió su nombre en su cuaderno, conocía su horario, sabía qué coche conducía. Sinceramente, fue un poco patético, pero de una forma adorable. Tenía 16 años, nunca había tenido realmente un novio. Tenía esa idea del romance que sacó de las películas. Pensaba que Alex era un alma profunda y misteriosa solo porque llevaba chaqueta de cuero y no hablaba mucho en el laboratorio de química. Conocía a Alex. No estaba profundo. Era un chaval fumado que jugaba a COD hasta las 4 de la mañana. Pero no se lo dije. Le dejé tener la fantasía. Esa tarde estábamos sentados en el salón. Volví a hablar de él, preguntándose si se había fijado en sus zapatos nuevos, preguntándose si le gustaban las chicas con pelo rizado. Estaba aburrido. Esa es la única excusa que tengo. Estaba aburrido y estaba mirando el móvil. Ojalá pudiera hablar con él, dijo, pero no tengo su número. La idea me vino a la cabeza ya formada. No era malicioso, era solo algo que hacer, una forma de interrumpir el aburrimiento. Creo que tengo su número, mentí. Creo que el año pasado estuvo en un proyecto en grupo conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Todavía lo tienes? Déjame comprobar, dije. Obviamente no tenía su número. Abrí la tienda de aplicaciones y descargué WhatsApp. Configuré una cuenta falsa usando una app de números desechables. Configuré la foto de perfil a una foto granulada de una guitarra que encontré en Google Imágenes. Alex tocaba la guitarra, o al menos llevaba uno encima. Yo creé la cuenta. La llamé Alex. Luego miré a Katie. Me miraba, prácticamente vibrando de esperanza. Sí, lo encontré, dije. Dámelo, dijo. No, eso es raro, dije. Si le escribes de repente, pensará que eres una acosadora. Déjame escribirle yo. Le diré que eres guay, le diré que te escriba. Me miró como si fuera un superhéroe. ¿Harías eso? Dijo. Sí, dije. Te tengo. Escribí un mensaje en la cuenta de WhatsApp. Se lo envié a su número real. Hola, te lo dieron tu número tu hermano. Dijo que eres guay. Soy Alex. Mi móvil vibró en mi mano mientras lo enviaba. Su móvil vibró en la mesa de centro un segundo después. Lo levantó. Leyó la escritura. Entonces gritó. Literalmente saltó del sofá y gritó. Me abrazó. Me apretó tan fuerte que no podía respirar. Me ha mandado un mensaje, chilló.
De verdad me ha mandado un mensaje. Debería haberlo parado ahí. Debería haber dicho, te pillé, y haberme reído y recibir la puñetada en el hombro. Habría sido una historia divertida. Nos habríamos reído de ello en Wendy's más tarde. Pero no lo hice. Simplemente sonreí. Se sentía bien ser quien hacía que las cosas sucedieran. Se sentía bien verla tan feliz, aunque fuera falso. Eso es genial, Katie, dije. ¿Qué dijo? Me enseñó el teléfono. Dijo que le dijiste que yo estaba guay. Bueno, dije. Sí. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de mensajes. Le estaba escribiendo desde el baño, le estaba escribiendo desde mi cama, le estaba escribiendo mientras estaba sentado justo a su lado en el sofá. Fue demasiado fácil, sabía exactamente lo que quería oír. Sabía que le gustaba la música indie, así que a Alex le gustaba la música indie. Sabía que quería que alguien la escuchara hablar de su clase de arte, así que Alex me hizo un montón de preguntas sobre sus bocetos. Estaba pescando a mi propia hermana, y lo enfermizo era que pensaba que estaba siendo un buen hermano. Pensé que le estaba dando un impulso de confianza. Me dije a mí mismo que cuando revelara la broma, ella vería que podía hablar con chicos, que era interesante. El viernes por la tarde estaba muy metida en el clavo. Caminaba con una sonrisa tonta en la cara. Tarareaba. «¿Quiere quedar?», me dijo el viernes por la noche. Estaba de pie en mi puerta. «¿Quiere ir a comer una hamburguesa mañana?». Había enviado ese mensaje hace 5 minutos. «¡Qué guay!», dije. «¿Vas a ir?». «No lo sé», dijo. «Estoy nervioso. ¿Y si digo algo estúpido?». «No lo harás», dije. «Sé tú mismo. Ya le gustas por mensaje, ¿verdad?». «Sí», dijo. «Sí, lo hace». He puesto la trampa. Elegí el restaurante de la calle principal, el que tenía el cartel de neón que parpadeaba. Era público, era seguro, era el escenario perfecto. «Puedo llevarte», ofrecí, desde que mamá y papá van a esa cena. «Eres la mejor», dijo. Se fue a su habitación a elegir ropa. Podía oírla abrir y cerrar cajones. Me tumbé en la cama y abrí WhatsApp. «Tengo muchas ganas de verte», escribí a máquina. «Yo tampoco», respondió al instante. Me reí, de hecho me reí a carcajadas. Era tan fácil. Llegó el sábado. El ambiente en la casa era eléctrico. Katie pasó 2 horas en el baño. Ella tomó prestado el perfume de mamá. Entró en mi habitación para enseñarme su ropa. Llevaba un vestido azul que compró con el dinero de su niñera. Tenía pequeñas flores blancas. Había rizado su pelo. Llevaba brillo de labios. Parecía mayor. Estaba guapa. No parecía mi molesta hermanita. Parecía una joven que iba a su primera cita de verdad. «¿Estoy bien?», preguntó. Estaba entrelazando las manos. «¿Es demasiado? ¿Debería cambiarme?». «Estás genial», dije, y lo decía en serio. «Alex va a perder la cabeza». «Eso espero», dijo ella. Respiró hondo. «Vale, vamos». Nos subimos al coche. Conecté el teléfono. Puse la lista de reproducción. Cantaba con todo. Estaba golpeando el salpicadero con la mano. Estaba radiante. Conduje hasta el restaurante. Entré en el aparcamiento de enfrente. «Vea por él», dije. Se desabrochó el cinturón. Se volvió hacia mí. «Gracias», dijo. «En serio, gracias por hablar bien de mí». «No hay problema», dije. Se fue. Cruzó la calle. Caminaba con la cabeza bien alta. Parecía confiada. La vi entrar por las puertas de cristal. Esperé 5 minutos. Quería que se asentara. Quería que la anticipación creciera. Entonces saqué el móvil. Abrí la app de la cámara. Le di a grabar. Salí del coche. Crucé la calle. Estaba sonriendo. Estaba ensayando lo que iba a decir. «Te casé. Mira tu cara. Eres tan crédulo». Entré en el diner. La campanilla sobre la puerta sonó. La vi inmediatamente. Estaba sentada en la tercera cabina. Estaba de cara a la puerta. Tenía un menú delante, pero no lo estaba leyendo. Estaba mirando su reflejo en el portaservilletas. Se estaba arreglando el pelo. Alzó la vista cuando oyó la campana. Se le iluminó la cara cuando me vio. Era una alegría pura y sin filtros. Pensó que estaba ahí para comprobar cómo estaba. O quizá pensó que estaba ahí para saludar a Alex. «¿Ya lo viste?», preguntó a medida que me acercaba. «¿Está aparcándole?». No bajé el teléfono. Amplié su cara. Quería captar el momento exacto en que la realización me golpeara. «No viene, Katie», dije. Parpadeó. «¿Qué? ¿Llega tarde? ¿Te mandó un mensaje?». Negué la cabeza. «No, no me mandó ningún mensaje». Levanté el móvil. Cambié de la app de cámara a WhatsApp. Le enseñé los mensajes, las burbujas azules, la imagen granulada de la guitarra. «Fui yo», dije. «Soy Alex». Esperé la risa.
Esperé el remate, esperé que cogiera una patata frita y me la lanzara. Esperé que dijera, «Eres un imbécil», y pusiera los ojos en blanco, pero no lo hizo. La sonrisa no se convirtió en un ceño, no se convirtió en enojo, simplemente desapareció. Se le cayó de la cara como si le resbalara una máscara. Miró la pantalla del teléfono. Entonces me miró a mí. Luego miró alrededor del restaurante. Había algunas otras personas ahí, una pareja mayor en la esquina, un camionero en el contador. Nadie nos miraba, a nadie le importaba, pero parecía nuda en un escenario. Se encogió, físicamente se encogió. Sus hombros se inclinaron, cruzó los brazos sobre ese vestido azul con flores blancas. Parecía una niña pequeña a la que le habían dicho que Papá Noel estaba muerto. «¿Por qué?», susurró. Era una pregunta tan silenciosa. «Solo era una broma», dije. La cámara seguía grabando. «Sonríe, solo es una broma». Intentó sonreír. Realmente lo intentó. Se le torció la boca. Fue lo más desgarrador que he visto nunca. No dijo más nada. Simplemente salió de la cabina. Pasó a mi lado. Salió por la puerta. La seguí. «Katie, vamos, no seas un bebé. A todo el mundo le parece divertido». Se subió al coche. Miró por la ventana. Me subí en el lado del conductor. Ahora estaba molesto. Sentí que estaba arruinando la parte. Sentí que ella estaba haciendo un mal aguafiestas. «Fue divertido», dije mientras arrancaba el coche. «¿Te caíste tan fuerte?». No respondió. No se puso el cinturón. Simplemente miraba las farolas que pasaban. Conduje a casa en silencio. La lista seguía sonando, pero ella ya no cantaba. Cuando llegamos a casa, subí el video. Le puse un pie de piedra. De verdad se lo creyó. Etiqueté a algunos de nuestros amigos. Quería validación. Quería que la gente me dijera que era divertido para no tener que sentir ese nudo raro formándose en el estómago. Katie se fue directo a su habitación. Escuché el clic de la cerradura. Me fui a mi habitación. Actualicé el feed. Los likes llegaban. Los comentarios empezaban a empezar. «Ja, ja, mira su cara. Eso es brutal. Hermano, eres malvado». Me sentí mejor. ¿Ves? A todos les pareció divertido. No era para tanto. Llamé a su puerta sobre las 10 de la noche. «Vamos», dije a través de la madera. «No seas un bebé. A todo el mundo le parece divertido». No respondió. Me desperté a la mañana siguiente porque la casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente los sábados, Katie se levantaba temprano. Estaba en la cocina haciendo tortitas o poniendo música a todo volumen mientras limpiaba su habitación. Pero no había nada, ningún sonido. Miré mi móvil. El video tenía más de 1000 visualizaciones. Personas que ni siquiera conocía lo estaban compartiendo. Me levanté. Me fui al baño. La puerta estaba con seguro. «Katie», llamé a la puerta. «Date prisa, necesito mear». Nada. «Katie, en serio, abre la puerta». Silencio, un silencio pesado y presurizado, que me hizo que los oídos se me abrieran. Saqué un centavo de mi cómoda. Lo usé para girar el seguro desde afuera. La puerta se abrió de golpe. Katie estaba en el suelo. Estaba arrucurrada alrededor del inodoro. Todavía llevaba el vestido azul con flores blancas. Había blisters vacíos por todos lados. Tylenol, Advil, los antiguos analgésicos prescritos para la espalda de mi padre. La caja estaba rasgada. El papel de aluminio estaba desmontado. Al principio me reí, una risa corta y aguda. «Vaya, me diste bien», dije. «Levántate». Le di un codazo en la pierna con el pie. No se movió. Pesaba mucho, rígido. Me arrodillé. Le toqué el brazo. Estaba frío. No era como sentir alguna zona fría del azulejo del baño. Frío, profundo, irradiando frío, como tocar un trozo de carne congelada. Le agarré el hombro. Intenté sacudirla. Su cabeza no se cayó. Su cuello estaba rígido. Su mandíbula estaba apretada. Tenía los ojos abiertos mirando la porcelana del inodoro. Estaban nublados. No recuerdo haber gritado, pero debí de haberlo hecho porque mi madre apareció de repente. Luego mi padre. Mi madre hizo un sonido que no sabía que un humano podía hacer. No fue un grito. Era un aullido crudo, animal. Cayó de rodillas. Intentó levantar a Katie, pero la rigidez cadavérica ya se había instalado. Katie estaba paralizada en esa forma acurrucada. Vinieron los paramédicos. Moverla fue la peor parte. Como estaba rígida, no podían simplemente ponerla en camilla. Tuvieron que maniobrarla por el estrecho pasillo. Tuvieron que inclinarla para que pasara por el marco de la puerta. Me parecía una falta de respeto. Parecía que estaban moviendo un maniquí, no una persona. Me quedé en lo alto de las escaleras y observé. Había matado a mi hermana.
La había matado por los likes. La maté porque estaba aburrido. La casa murió ese día. Mis padres dejaron de hablar, dejaron de comer. Se movían por las habitaciones como fantasmas, evitando el contacto visual conmigo. No me culparon en voz alta. La policía lo declaró suicidio, una tragedia, un acto impulsivo de un adolescente. Pero ellos lo sabían, y yo también. El video había desaparecido. Lo borré esa misma tarde, pero ya era demasiado tarde. La gente lo había visto, la gente lo sabía. El funeral fue 3 días después. Era un ataúd abierto. Ojalá no hubiera sido así. Para entonces la rigidez ya había pasado. Parecía suave, demasiado suave. El funerario había usado demasiado maquillaje para cubrir las canas. Sus mejillas estaban demasiado rosadas. Sus labios eran de un extraño naranja ceroso. No parecía Katie. Parecía una muñeca que alguien había derretido y tratado de remodelar. Me quedé junto al ataúd e intenté llorar. Pero no pude. Simplemente me sentía vacío. Sentía como si tuviera un agujero en el pecho donde antes estaba mi corazón. Tras el funeral, el silencio se apoderó de todo. No era pacífico, era pesado. Parecía que el aire en la casa estaba hecho de plomo. Dejé de dormir. No podía cerrar los ojos sin ver su cara en el diner. La echaba de menos. Echaba de menos los viajes en coche. Eché de menos la lista de reproducción. Echaba de menos a mi compañero. Echaba de menos a la única persona que me entendía. Empecé a pasar las noches sentado en el pasillo fuera de su habitación. No podía entrar, no podía mirar la cama vacía, así que me senté contra la pared y miré la puerta. Ahí fue cuando empezaron los sonidos. Empezó unas 3 semanas después de que ella fuera enterrada. Me estaba quedando dormido, con la cabeza apoyada en las rodillas. ¡Ding! Levanté la cabeza de golpe. Era el timbre específico de tritonos de una notificación de WhatsApp. Miré el móvil. Reinaba el silencio. ¡Ding! Venía de dentro de su habitación. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Sabía que su teléfono estaba en la caja de pruebas de la comisaría. Sabía que la habitación estaba vacía. Pero el sonido estaba ahí, claro como la noche. Me levanté. Tenía las piernas entumecidas. Alcancé el pomo de la puerta. Abrí la puerta. Su habitación olía a polvo y a ese perfume floral empalagoso que había llevado esa noche. La cama estaba hecha. El escritorio estaba despejado. ¡Ding! El sonido no provenía de ningún dispositivo. Provenía de la esquina de la habitación, desde las sombras entre el armario y la pared. ¿Katie? Susurré. La sombra se movió. No se parecía a ella. Se parecía a una mancha en el objetivo de una cámara, un borrón de oscuridad con la forma de una persona. Era más alto que ella, más oscuro que la oscuridad que la rodea. No habló, simplemente esperaba. Debería haber corrido, debería haber despertado a mis padres, pero estaba tan cansada, estaba tan lleno de una culpa negra y podrida que solo quería que pasara algo. Quería ser castigado. ¿Estás ahí?, pregunté. La sombra no respondió, pero un pensamiento apareció en mi cabeza. No era mi voz, sonaba plano, hueco, como el viento soplando por una tubería. Deshacer, susurró. Deshacer. La palabra resonó en mi cráneo. No se oía, estaba rebotando en mi propia mente, un pensamiento que no era mío. Caí de rodillas sobre su alfombra. Quiero, sollocé, quiero deshacerlo, solo quiero que todo vuelva a la normalidad. La sombra se expandió, llenó la habitación de un frío que me quemó la piel. No era el frío del aire acondicionado, era el mismo frío que sentí cuando le toqué el brazo en el suelo del baño. Normal, dijo la voz hueca. Podemos hacerlo normal. Abre la puerta. ¿Cómo?, pregunté. Dime cómo. La puerta ya está abierta, dijo la voz monótona. La abriste cuando la llamaste. Solo tienes que invitarla a entrar. Me limpié la cara, miré la sombra. No tenía ojos, pero podía sentir que me observaba. Se sentía como algo. Ni siquiera puedo explicar cómo se sintió, pero no me importaba. ¿Qué hago?, dijo la voz. Esta noche. Abre la puerta trasera. Llama su nombre. Deséalo. ¿Es tan simple?, pregunté. Tienes que desearlo más que estar seguro, dijo la voz. Asentí. Así es, lo deseaba más que nada. Pasé el resto del día en estado de trance. Vi a mis padres sentarse en la mesa y mover guisantes por sus platos.
Parecían grises, parecían esperando morir. Si la trajo de vuelta, podría arreglarlos, podría arreglarlos. Cayó la noche. La casa se quedó a oscuras. Esperé hasta oír cerrarse la puerta del dormitorio de mis padres. Luego bajé, abrí la puerta trasera, apagué la luz del porche, me senté en el suelo de la cocina y esperé. Wyatt, nuestro Golden Retriever, entró en la cocina. Era un buen perro, tonto como una piedra, pero leal. Trotó hacia mí, moviendo la cola. Pero entonces se detuvo. Miró la puerta trasera. Sus orejas se echaron hacia atrás, con la cola metida entre las piernas. Empezó a quejarse, un sonido agudo y lastimoso. «Está bien, Wyatt», susurré. «Ella vuelve a casa». Wyatt no me miró. Se apartó. Siguió retrocediendo hasta que chocó contra los armarios. Luego salió disparado al salón. Oí sus garras trepando por la madera. Me senté solo en la oscuridad. Sobre las 3 de la madrugada lo oí. Toc, toc, toc. No era una mano. Sonaba difícil, como un hueso golpeando madera. Me levanté de un salto. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el mango. Abrí la puerta de golpe. El jardín trasero estaba completamente a oscuras. Estaba lloviendo, una llovizna fría y constante. Katie estaba de pie en el patio. Parecía pequeño. Llevaba una sudadera gruesa gris que reconocí. Era la mía antigua. Tenía la capucha bien subida. Llevaba una bufanda de lana enrollada alrededor de la mitad inferior de la cara. Llevaba guantes. Estaba temblando, escalofríos violentos y bruscos que sacudían todo su cuerpo. «¿Katie?», susurré. No levantó la vista inmediatamente. Ella simplemente se quedó allí, vibrando bajo la lluvia. Entonces entró. Se movía rígida, como si tuviera tanto frío que se le habían bloqueado las articulaciones. Parecía una niña pequeña que había estado demasiado tiempo en la tormenta. «Katie, soy yo», dije. Extendí la mano para abrazarla. Se sentía sólida, se sentía real, pero estaba helada. Era como abrazar un muñeco de nieve envuelto en algodón. Ella no me devolvió el abrazo. Ella simplemente se quedó allí, con los brazos sujetos a los lados. «Estás helada», dije. Me aparté para mirarla. La capucha cubría sus ojos. La bufanda le cubría la boca y la nariz. Solo podía ver el puente de su nariz. La piel parecía pálida, pero en la cocina era oscura. «Está bien», dije, llorando ahora. «Estás en casa». Lo arreglé. Ella asintió. La llevé al salón. Caminaba con una cojera extraña, arrastrando un poco la pierna izquierda, pero me decía a mí mismo que era solo el frío. Se sentó en el sofá, mirando fijamente hacia adelante. «Te he echado tanto de menos», dije. Me senté en la mesa de centro frente a ella. «Mamá y papá van a estar tan felices». No respondió. La casa olía raro, como tierra húmeda y algo dulce, como fruta vieja. Pensé que era solo el barro en su ropa. «Di algo», supliqué. «Por favor». Emitió un sonido. Estaba amortiguado por la bufanda. Sonaba como un silbido seco. «Hambriento», susurró. Se me rompió el corazón. Sonaba tan débil. «¿Tienes hambre? Bien, te conseguiré algo. Te haré lo que quieras». Corrí a la cocina. Estaba maníaco de alivio. Ella estaba aquí. Estaba hablando. Funcionó. Saqué jamón, queso, pan. Empecé a hacer un bocadillo. Estaba tarareando. De hecho, estaba tarareando. Entonces me di cuenta de algo. Estaba en silencio. Wyatt solía salir corriendo cuando oía el envoltorio de queso. Estaba obsesionado con el queso. «Wyatt», llamé. «Ven aquí, chico». Nada. He terminado el bocadillo. Lo puse en un plato. «Wyatt», silbé. Silencio. Empecé a sentir frío en mi estómago. No el frío bueno de alivio, el frío fuerte del miedo. Salí al pasillo. «¿Wyatt?» La puerta del sótano estaba entreabierta. A Wyatt no le permitían entrar en el sótano. Me acerqué. Empujé la puerta. «Wyatt, sal de ahí». Encendí la luz. Al pie de las escaleras había un montón de pelaje dorado. No se movía. Bajé las escaleras. Mis lenguas se sentían pesadas. «¿Wyatt?» Llegué al último escalón. Era Wyatt, pero algo no estaba derecha. Estaba desgarrado. Su estómago había desaparecido. Tenía las costillas abiertas como un hueso de la deseo. Había sangre por todas partes. Se había acumulado sobre el concreto. No fue un accidente. Algo había provocado esto. Algo fuerte. Oí un crujido en las escaleras detrás de mí. Me di la vuelta. Katie estaba de pie en lo alto de las escaleras. El capuche estaba abajo. La bufanda había desaparecido.
Su cara estaba gris, tenía la mandíbula floja, desequilibrada por un lado, tenía la boca manchada de rojo, con sangre. Sostenía el bocadillo que le preparé, lo aplastó con la mano enguantada y lo dejó caer al suelo. «Todavía tengo hambre», murmuró roncamente. Retrocedí hasta que llegué a la lavadora. «¿Katie?», lo dije con dificultad. Bajó las escaleras. Ya no caminaba como una persona, se movía como una araña. Sus extremidades se movían bruscamente y se encajaban de golpe. Se detuvo al final. Miró al perro muerto y luego me miró. Sus ojos eran de un color blanco lechoso y se hundieron hacia adentro. «¿Tú hiciste esto?», susurré. Ella ladeó la cabeza. Se le crució el cuello. «Vacío», dijo. Su voz ahora estaba húmeda. Tan vacío. «¿Quién eres?», grité. «Tu hermana», dijo. Pero la forma en que lo dijo estaba mal. Era como si estuviera imitando una grabación. «Querías que volviera». No así, dije. No quería esto. Dio un paso hacia mí. «Me debes una», sisó. No era una amenaza, era una súplica. Me miró, y por un segundo, la película lechosa sobre sus ojos pareció diluirse. Vi marrón debajo. Vi pánico. «Duele», se quejó. Sonaba como una niña pequeña. «Duele muchísimo. Tengo muchísima hambre. Estoy tan enfadada». «¿Cómo?», pregunté, temblando. «¿Qué necesitas?». La sombra se despegó de la pared del sótano. Se alzaba a su lado, alto e irregular. «Necesita la fuente», sonó la voz monótona. «Está funcionando a base de vapores. Necesita el combustible que la quemó». «¿Yo?», pregunté. Katie asintió. Ella extendió la mano. El guante se había caído. Sus dedos estaban grises y marchitos. «Por favor», susurró, «déjame comer. Entonces estaré completo. Entonces volveré a ser Katie». La miré. Miré al perro. «Si me comes», dije, «¿me vas a matar?». «Sí», dijo. «Intercambio. Una vida por otra vida. Tú te has llevado el mío. Devuélvelo». Se acercó un poco más. Podía oler la muerte en su aliento. «No puedo ser así», lloró. «Hace frío. Está oscuro. Por favor, hermano, ayúdame». Estaba usando mi culpa. Ella me metía la mano en el pecho y me apretaba el corazón. Sabía exactamente qué decir. «Si te dejo», dije, «¿lo recordarás?». Hizo una pausa. Se lamió la sangre del labio. «Sí». La miré. La miró de verdad. Si la dejaba comerme, no la estaba salvando, la estaba maldiciendo, la estaba obligando a vivir con el recuerdo de haber destrozado a su hermano. La estaba convirtiendo en un monstruo para siempre, solo para no tener que sentirme mal ya. «No», dije. Su rostro se torció. La tristeza desapareció. El hambre volvió a su lugar. «¡Dámelo!», gritó. Se lanzó. Me pegó fuerte. Caímos al suelo de hormigón. Era fuerte, anormalmente fuerte. Sus manos me sujetaron los hombros. Su mandíbula se descontroló aún más. Su boca era una caverna de dientes rojos. Me espetó a la cara. Giré la cabeza. Sus dientes chasquearon a pocos centímetros de mi oído. «Katie, para», grité. «Mírame». Se retiró para atacar de nuevo. «Lo siento», grité. «Siento no haber sido un mejor hermano». Se quedó paralizada. Se inclinó sobre mí, dejando caer saliva sobre mi camiseta. Me miró desde arriba. El hambre parpadeó. Los ojos marrones volvieron. Miró donde sus manos me sujetaban. Miró al perro muerto en la esquina. Se dio cuenta de lo que era. Se apartó de mí. Se metió en la esquina, alejándose de mí. Se acurrucó en bola, ocultando la cara. «Haz que pare», sollozó. «Por favor, haz que pare». La sombra sisó. «No le hagas caso. Dale de comer». «No», dije. Me levanté. Miré a mi alrededor. El antiguo banco de herramientas de mi padre estaba junto a la secadora. Cogí un destornillador largo. Estaba oxidado, pero la punta era afilada. Me acerqué a Katie. Ella levantó la vista. Vio el destornillador. No huyó, no peleó. Desenrolló en las piernas. Abrió los brazos. Dejó al descubierto el pecho. «Hazlo», jadeó. Me arrodillé delante de ella. El olor a podredumbre y sangre de perro era abrumador. «Te quiero»,
dije. Lo intenté. De verdad lo intenté. Solté un gemido con lágrimas rodando por mis mejillas. Lo sé, susurró. Su voz era clara. No hay raspado, no hambre, solo Katie. Está bien. Puse la punta del destornillador contra su pecho. Empujé. Fue difícil. Su piel era como luero. Tuve que usar ambas manos. Tuve que poner mi peso en ello. Jadeó, arqueó la vasca. Sus manos me agarraron los hombros, pero no me apartó. Me atrajo más cerca. Gracias, susurró. Luego se puso fuerte. La tensión abandonó su cuerpo. Se desplomó contra mí. La sombra gritó. Era un sonido como una sirena muriendo. Entonces la luz del sótano flaqueó y la habitación quedó vacía. Me senté allí en el frío hormigón, sosteniendo el cuerpo de mi hermana, esperando las sirenas. Eso fue hace 3 años. Pasé 2 de esos años en una instalación estatal. Los médicos lo llamaron un brote psicótico. Dijeron que la desenterré para despedirme. Dijeron que maté a Wyatt porque ya no podía distinguir entre la vida y la muerte. Les dejé creerlo. Tomé las píldoras. Asentí cuando hablaron de procesar el duelo. Era más fácil que intentar explicar al hombre sombra en el sótano. Llevo 1 año fuera. Vivo en otro estado. Tengo un trabajo reponiendo estantes en un supermercado en el turno de noche. Está tranquilo. Me gusta el silencio. Mis padres no me hablan. No les culpo. Para ellos, yo solo soy el monstruo que desenterró a su hija. Escribo esto porque necesito hacer una pregunta. Necesito saber si soy el único. Esa sombra, no sé qué era. No era un fantasma. No era Katie. Simplemente era algo malo. No se fue porque yo ganara. No gané nada. Se fue porque el programa acabó. Consiguió lo que quería. Quería saber hasta dónde llegaba. Pero, ¿dónde se fue? Ahora miro a las personas. Veo a la señora cansada comprando comidas congeladas a las 3 de la madrugada. Veo al tipo sentado en su coche en el aparcamiento, mirando el volante. Todos tenemos algo de lo que se arrepienten. Todos tienen un momento que quieren deshacer. Me pregunto si también los está viendo. Me pregunto si estará en la esquina de tu habitación ahora mismo, esperando a que estés lo suficientemente desesperado como para abrir la puerta. Si estás leyendo esto y tienes el corazón pesado, si oyes una voz que suena como tus propios pensamientos ofreciéndote una forma de arreglar las cosas, no escuches. Lleva simplemente con la culpa. Es una faena, y pesa, pero al menos es tuyo. Al menos no te come.